Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a SIP Intel Talk. Es un gusto para mí presentarles a una profesional con amplia trayectoria en la industria automotriz, quien hoy nos acompañará para compartirnos su experiencia y los conocimientos. Bienvenida, licenciada Diela. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, gracias a ustedes. Estoy emocionada de participar aquí con ustedes en esta sesión. Me interesa mucho compartir lo que ha dado la experiencia en esta industria. Muchas gracias. Y bueno, para abrir la conversación y entender el punto de partida, me gustaría preguntar, ¿cómo ha logrado China optimizar su cadena de suministro automotriz mediante el uso de las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Big Data? Fíjate que es un tema muy importante. Creo que China ha dado un cambio y ha sido la punta de lanza en este tema, ¿no? Especialmente en la cadena de suministro. Y hablamos sobre el tema pues hay un tema de predicción de demanda. Hay un tema para esta predicción de demanda hace que haya un ajuste en el tiempo real, no solamente para los planners, para los almacenes, para la producción. Hay un tema de trazabilidad, un end-to-end, que eso es el sueño que todo mundo quiere, ¿no? Que haya, que todo mundo tenga la visibilidad desde el número de parte hasta dónde se puso o se localizó ese número de parte en un auto, ¿no? Y el otro punto es el tema de la simulación digital. Recordemos que el tema de la inteligencia artificial y la Big Data es para reducir errores, reducción de costos y también pues reducir retrasos. En la cadena de suministro es una de las cosas más importantes, ¿no? Reducir o eliminar retrasos para que no se generen pues paros en las plantas, ¿no? Fíjate que en este tema nada más voy a acotar algo. BYD es uno de los, bueno, BYD ahorita ya sabes que es un boom en el mundo automotriz, pero en China, pues ellos empezaron en el 1995 con el tema de las baterías y después comenzaron con el tema de los autos, ¿no? Pero ellos en especial tienen un tema de la inteligencia artificial en el que ellos hacen pues predicciones de las rutas logísticas y además predicen temas de demanda. Entonces, eso es muy importante. Y con todo el tema del estudio que llevan haciendo la producción de autos, pues ya tienen información para poder determinar dónde y en qué región se debe o cuántos autos se deben de producir o qué modelo de auto se debe de producir, ¿no? Claro. Sí, y ahora bien, considerando el impacto directo que tiene la tecnología en la operación diaria, ¿de qué manera el desarrollo de los hubs logísticos inteligentes ha influido en la eficiencia de la producción o distribución de vehículos de China? Fíjate que ese es otro tema importante. Por ejemplo, Guangzhou, Tianjin y Chongqing son de las tres ciudades en las que tienen hubs automotrices y los hubs automotrices además tienen la conectividad de inteligencia mediante la tecnología de 5G. Lo que hacen ellos es conectar puertos, almacenes, proveedores y los almacenes, como ya comenté, con la intención de reducir los tiempos de entrega, y pues eliminar los paros de línea, ¿no? Pero especialmente un tema de mejorar el control de inventarios. Yo aquí quiero hacer una acotación y especialmente con el tema de los inventarios, ¿no? Recordarán que en la época de la pandemia, por ahí tenía yo un cliente que estaba en Puebla, que es un OEM, y en la pandemia, pues bueno, todavía no se ponía tanto, aunque es un OEM europeo, que se esperaría que tuviera un nivel de inteligencia artificial o uso de inteligencia artificial mucho mayor que, por ejemplo, aquí en México o algunos de otras países. Este OEM tenía pues su inventario pues muy alto, ¿no? Tanto así que los contenedores de sus autopartes o de su materia prima estaban en su estacionamiento y duraron ahí semanas o un poco más de meses. Entonces, el tema de utilizar hubs logísticos inteligentes para el tema de producción e inventarios es lo más importante y más ahora, porque, a ver, estamos hablando de temas geopolíticos, temas también de climatológicos, en los que pueden generar problemas y utilizar la inteligencia artificial en los hubs nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Claro. Y si damos un paso atrás y analizamos la estrategia a gran escala de las armadoras automotrices,
¿Cómo ha influido la política de la fabricación local para la distribución global en el diseño logístico pues de estas empresas dentro del contexto chino? Sí, fíjate que China comenzó con esta estrategia y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Ahora creo que parte si ponemos en un mapa todo lo que ha estado, en lo que está haciendo el footprint de China en la parte de automotriz, pues podemos ver que solamente Estados Unidos es el único que falta que entre un auto chino, ¿no? El resto del mundo ya está teniendo pues alguna participación en el mercado de autos chinos, ¿no? Mira, yo lo que veo es esto. Nosotros recordaremos que en la parte global de China ha ayudado muchísimo que ellos pongan sus plantas estratégicas y este es el objetivo de esta estrategia, poner plantas de manufactura directamente en las regiones donde ellos van a producir. En el caso de México, nosotros tenemos el nearshoring, que pues no tiene 10 años, tiene por lo menos más de 20 años y estos años en los que ha estado el nearshoring en México, pues ha hecho que muchas de las plantas de manufactura se vayan hacia la parte del norte, donde van a reducir costos, van a reducir tiempos en la exportación y además se adapta muy fácilmente a las partes regiones, ¿no? Que creo que son dos puntos en los que a México le convendría muy bien ahora con el tema de los aranceles con Estados Unidos. Y qué es lo que está buscando directamente el gobierno y la parte de comercio, que buscar regiones donde nosotros podamos mandar la exportación de los Tier 2, Tier 1 y etcétera, y la parte de los consumibles para poder que sea una parte de la región y que pueda crecer, ¿no? Y está también el tema de la disminución de la dependencia de las importaciones. Nosotros tenemos un tema muy importante en eso en México. Por ejemplo, perdona que me esté extendiendo un poquito más sobre esta pregunta. Adelante. En México tenemos por lo menos unos 600 Tier 1s. De estos 600 Tier 1s, están de los mejores Tier 1s que existen, o de los top, o de los 5 más importantes, que estamos hablando de Bosch, de ZF, de Denso, de un Continental, que es uno de los más grandes en las llanteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un buen footprint aquí en México. Sin embargo, los Tier 2, aunque hubiera miles, y lo digo entre comillas, pues son son empresas muy, muy pequeñas, ¿no? Pero aún así hay no están tan establecidas, y me refiero al tema de la infraestructura, en la que pueda suplir directamente a los Tier 2. Por ejemplo, en el clúster de Nuevo León, yo me recuerdo que hay por lo menos unos 25 más o menos Tier 1s que estaban buscando proveeduría de los Tier 2 y solamente hay 6 o 7. Imagínate, para la demanda de los otros Tier 1s, pues no hay capacidad mexicana para poder cubrir la demanda de los Tier 1s. Entonces tienen que hacer mucha importación y la mayoría de la importación de la materia prima pues viene de Asia. Y esto pues crea un problema para nosotros, no solamente en costos, sino en tiempos, y además paros de línea, y además los sobrecostos en temas de inventario, y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el tema de los hubs, por eso el tema de tener una fábrica de manufactura local en México, y creo que es algo que podría hacer México para pues generar mucho más soporte dentro de la producción y también aporte para las Tier 1s, ¿no? Claro. Sí, y pasando al terreno de las oportunidades regionales con un enfoque comparativo, ¿qué aprendizajes podríamos adoptar la industria automotriz mexicana del modelo logístico de China, especialmente en lo que respecta a la optimización de tiempos, costos y procesos? Sí, fíjate que yo creo que, a ver, como dije en un principio, ¿no? En la primera pregunta, China es la punta de lanza para un montón de cosas que podríamos replicar en México, ¿no? Pues yo creo que un tema de las tecnologías predictivas, o sea, inteligencia artificial, pero aparte Big Data, además tener estos hubs logísticos, pero además digitalizar la cadena de suministro. Miren, yo veo que el tema de el digitalizar la cadena de suministro es una cosa que adolece mucho en México. Entre más se hacen ahora procesos aduanales adicionales y que ahora el QR y que ahora pasa a ese documento y no sé qué, ¿no?
Pero creo que en sí pudiera estar ayudando, pero todavía falta mucho más, mucho que hacer en la cadena de suministro, ¿no? Y la digitalización no solamente la busca un agente aduanal, la busca no solamente el Tier 1, el Tier 2, y vuelvo al punto que comentaba en la primera pregunta, tener una trazabilidad de un end-to-end desde un número de parte, ayuda a todo el proceso de la cadena de suministro, ¿no? Y yo ahí, por ejemplo, si nosotros pudiéramos hacer un análisis de cómo está estructurado México en cuanto a dónde se enfoca más la industria automotriz, podemos ver que es el Bajío. Tanto así que en el Bajío están por lo menos pues el 80% de los Tier 1. Entonces, pues imagínate, si se hiciera una digitalización de la cadena de suministro entre los Tier 1 que se generan, que es el 80%, estábamos hablando de 600 Tier 1, si pusiéramos una digitalización en esa parte del Bajío, pero no solamente con los Tier 1, sino además con los OEMs, pero además porque tienen las rutas y la infraestructura para poder llegar mucho más rápido tanto a los puertos como a la parte de Estados Unidos. Si se pudiera hacer eso, pues nosotros hablaríamos que México estaría en otro nivel de cadena de suministro. Y nosotros no solamente estaríamos pensando en que Estados Unidos fuera nuestro primer comprador, estaríamos pensando en otras opciones, ¿no? de mercado. Sí. Ok, y aprovechando que estamos hablando de la innovación operativa, ¿cómo está revolucionando el uso de vehículos autónomos y de los robots en el manejo logístico dentro de las plantas de producción automotriz en China? Fíjate que ese es otro buen tema. Creo que toda la conversación que estamos teniendo es un muy buen tema, ¿no? Sí. Por ahí tengo 2 clientes en los que están lanzando licitaciones para que entre plantas se compartan, pues no se compartan tanto la materia prima, sino que muevan cierta producción que se hizo directamente a la planta que está a 100, 200 metros de ahí, ¿no? Si la planta tuviera esos vehículos autónomos, podrían reducir no solamente el tema de los errores humanos, sino también los tiempos y la eficiencia pues, operativa, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero además es un tema de trazabilidad, vuelvo a repetir, es un tema de trazabilidad de los números de partes. Mientras que sale una producción de una planta y la van a mover a otra planta que está pues a 200 metros o a 300 metros el andén, pues un vehículo autónomo para transporte entre plantas, pues puede ser muy importante, ¿no? En China, pues bueno, ya en China es muy importante eso, ¿no? Hay compañías que efectivamente de tecnología que utilizan no solamente los vehículos autónomos, pero también robots en los que hacen el picking, pero también hacen la reposición, ¿no? Es decir, si existe alguna... si hace falta un número de parte o algún producto, el robot hace la reposición de ese número de parte, ¿no? Entonces, creo que sí es importante. A ver, lo que nosotros buscamos, bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero el tema de los Tier 1, Tier 2 y todo el tema de la cadena de suministro siempre va a ser reducir costos y reducir tiempos. Porque reducir tiempos, reduces costos. Y entonces, pues en ese sentido, pues los vehículos autónomos y los robots, pues pueden ser parte de la solución del problema, ¿no? Así es. Y ahorita que lo mencionó, profundizando un poquito en el componente de las infraestructuras físicas, pues que muchas veces pasa desapercibido, pero ¿qué papel juegan los sistemas ferroviarios y portuarios de China para facilitar la exportación de autopartes y vehículos ensamblados de forma ágil y competitiva? Sí, fíjate que en China está la China Railway Express, que esta red de vías férreas pues ayuda muchísimo al tema, bueno, a ver, China es un país muy grande, ¿no? Y lo que hace estas vías férreas es pues definitivamente mover o tener acceso rápido hacia los puertos, ¿no? Y además hacia las fronteras. Normalmente ellos, por ejemplo, el puerto de Ningbo y el puerto de Tianjin son pues las salidas para la parte de Europa y para la parte de mover hacia Asia, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la conectividad logística a través de la vía férrea no solamente ayuda en temas de, pues bueno,
mover con mucho menos producción de emisión de CO2, que esto es algo de una preocupación en la que ya, yo creo que a partir del 2020 la reducción de las emisiones de CO2 ha sido un punto en el que se generan negociaciones, producciones y la cadena de suministro, ¿no? Es cómo reducir las emisiones de CO2. Y las vías férreas o la red férrea siempre va a ser una buena oportunidad para reducirlas. Pero además, o sea, el hecho de las vías férreas y la conectividad que hay entre los puertos automatizados. Singapur, sé que no es China, pero por nombrar un ejemplo, Singapur tiene una conectividad en tanto en la importación y exportación en el puerto, que los procesos de importación y exportación se hacen en menos de 30 minutos. Pero es porque, pues bueno, tiene su red. Su red no es solamente un tema de tecnología, sino que además es un tema de vía férrea y portuaria, ¿no? Si me permites, nada más quiero agregar un punto sobre este punto de la vía férrea, cómo en México nos podría ayudar, ¿no? Nosotros estamos muy, pues un poco, tenemos un poco limitada la vía férrea a través de Kansas y a través de Ferromex, ¿no? Ujú. No hay dos vías, entonces es una vía de ida y cuando se descarga el tren, entonces hay esa misma vía es de regreso, ¿no? Entonces, pues hay un gap ahí en temas de tiempos, ¿no? Sin embargo, ahora con el tema de la construcción que se va a hacer de las vías férreas y con el tema del el proyecto del Istmo de Tehuantepec, pues va a ayudar un montón. O sea, estamos hablando que para los autos va a estar ayudando muchísimo. Recordarán que en enero de este año hubo un proyecto en el que se movieron autos a través del tren. Y quiero hacer mención sobre esto porque fíjate, es muy... Si lo movemos a través de Kansas, por el puerto de Manzanillo o por el puerto de Lázaro Cárdenas, hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para mover automóviles por medio de las vías férreas, ¿no? Que es que los motores no sean motores que ya traigan líquidos o que sean asignados como mercancía peligrosa, porque si no, entonces no los van a subir al tren. Pero en el puerto en la parte de la vía férrea del Istmo, que es mover del Océano Pacífico hacia el Golfo de México, se hicieron a través de vagones que son exclusivamente para autos. Entonces eso ayuda muchísimo, cortó un montón de tiempo y eso va a ayudar un montón para México para el tema de las vías férreas y generar negocio, porque le va a quitar negocio un poquito a Panamá. Pero bueno, ya no me voy a extender con esto, porque si no me apasiono y le sigo hablando y hablando sobre esto. No, 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 adelante. Pero ahorita que está mencionando los puertos y las conectividades y todo ello, tengo una pregunta bastante curiosa. Pero, ¿por qué es estratégico para China que las empresas como BYD tengan alianzas con las navieras y buques propios para exportar los autos? Fíjate que BYD es una de las compañías en las que, bueno, a ver, ustedes, digo, no sé si estén enterados, pero BYD hace sus propias autopartes. Entonces, el ensamble de sus partes, pues bueno, ayuda muchísimo en temas de costos, tiempos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo ayuda? O sea, ¿cómo estas empresas hacen? Fíjate que uno de los éxitos que ha tenido China para crecer su industria automotriz es el tema no solamente el tema de la infraestructura, ha habido muchísima infraestructura por parte del gobierno, pero además mucho apoyo federal para que estas empresas puedan crecer. Por ejemplo, Chery o Chery, que como le dicen en China, es una empresa totalmente, bueno, no totalmente federal, pero tiene mucho apoyo federal. Son de los autos que más se utilizan en China, porque no solamente es un tema de costo, pero además está el apoyo federal, ¿no? Pero además de eso, es un tema en el que ellos pueden crear, por ejemplo, BYD, reducir la huella de carbono, ¿no? Que eso es importante. Sí. Y eso, pues, ayudaría muchísimo. No sé si respondí tu pregunta con lo que te acabo de decir. Sí, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar con una visión a futuro que nos permite reflexionar más allá de la eficiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy la industria automotriz china, pues en términos de sostenibilidad logística, y qué estrategias se están implementando para afrontarlos? Sí, fíjate que yo lo que veo en China es que, pues bueno, recordaremos que China antes era pues el que producía absolutamente todo, ¿no?
y llegó un punto en el que China, al día de hoy, China genera el 15.9% de las emisiones de CO2 en el mundo. ¿Por qué? Porque es el productor de autos y el productor de retail y el productor de muchas cosas, ¿no? Entonces genera el 15.9% de las emisiones de CO2. De este 15.9%, pues obviamente hay empresas como BYD en el que se están enfocando en el tema de la disminución de la huella de carbono, ¿no? Tan solo BYD el año pasado cerró el 2024 con una reducción de 71 trillones de emisiones de CO2. Pero no solamente eso. Si ustedes entran a la página de BYD y ven el tema de sustentabilidad, van a poder ver que BYD es de la empresa que está diciendo, ¿sabes qué? Para el 2030, yo tengo programado no solamente reducir las emisiones de CO2, sino que además ayudar al mundo a que se disminuya 1 grado centígrado de la temperatura del mundo. Estamos hablando que es un goal que es muy grande, ¿no? Para reducir 1 grado centígrado en temperatura. Pero no solamente eso. Ellos, con la producción de sus autos, de sus camiones eléctricos, ellos están ayudando para que puedan, que el transporte local o de China se puedan reducir las emisiones de CO2. Ahora, esta es una parte de la ayuda, pero el problema más grave que tiene China, al ser el que consume, el que genera el 15.9% de emisiones de CO2, su desafío más grande es precisamente eso, reducir la huella de carbono que está generando, ¿no? Okay. Mucho de eso va enfocado directamente a sus propios compañías en las que la parte federal pueda apoyarlos para hacer la disminución a través de sus productos o procesos de logística, procesos productivos y hacer la reducción de las emisiones, ¿no? Creo que esa es la única forma que podría ayudar a China a disminuir la huella de carbono. Wow, temas interesantísimos. Pues, licenciada, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues compartirnos tantos conocimientos y temas que son clave y muchos de nosotros no conocíamos a detalle. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias a ti, gracias por la invitación y pues buena tarde. Muchísimas gracias.